¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? ¿Qué tal, amigos de este espacio de libros que tenemos fielmente consagrado a la lectura en Kiss FM? Vamos a hablar hoy de una novela y de un autor que viene a presentarnos una obra ganadora del Premio Azorín de Novela 2026. Nuestro protagonista es Pablo Álvarez, a quien damos la bienvenida. Bienvenido a Kiss FM. Gracias, buenas tardes. Bueno, vienes a hablarnos de la necesidad de amar. Hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Un libro muy especial, tan especial que es el Premio Azorín de Novela 2026. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por esta sensación de tener un libro que ya en el nacimiento tiene un premio, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues es muy emocionante. La verdad es que es la emoción, claro, lo que puedo decir, ¿no? Además es mi primera novela. Uh-huh. Con lo cual estoy muy feliz y muy agradecido. Bueno, sabes muy bien qué es esto de las novelas, en el sentido de, es tu primera novela, pero digo que conoces muy bien qué es esto de escribir novelas porque estás vinculado al mundo de la literatura desde los 18 años. Pues fíjate, desde hace mucho tiempo. Claro, ¿cómo es o cómo cambia la foto de ir acompañando a los autores o de ir a hablar de la obra de otros? Oye, ahora ponerte delante de la cámara y hablar de tu hijo, ¿no? De hablar de tu novela. Pues el proceso de escritura ha sido delirante, la verdad, ¿eh? Para mí es muy fácil valorar las novelas de otros y los textos de otros, ¿no? Pero cuando tenía que hacerlo con la mía me costaba muchísimo. Claro. He sufrido mucho en todo ese proceso porque me costaba juzgarme, tenía muchísima inseguridad, curiosamente, cuando llevo toda la vida haciendo esto. Sí. Pero con un texto tuyo todo cambia, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con la promoción, pues también un poco aprendiendo, adaptándome. Sí. Me resulta muy bueno también ver cómo trabajáis vosotros, ¿no? Cómo cada periodista analiza la obra, ¿no? Dónde pone el acento, ¿no? Me llama mucho la atención. Bueno, vamos a meternos con eso, con la obra. Hablas de una vida que se resetea, vamos a decir, sin desvelar mucho, ¿no? Pero bueno, el protagonista, pues oye, se marcha a vivir al extranjero, no tiene una relación familiar muy cercana, vamos a decir, sobre todo con su padre. Bueno, en fin, un chico joven que marcha a Roma a hacer un proyecto también literario en la Academia de España, ¿no? Y allí pues hay de todo, hay un montón de compañeros, cada uno de su padre y de su madre también. Se encuentra también desde muy al principio con una de las grandes estrellas italianas de la época, con ese embrujo, la pareja de ella. Bueno, en fin, todo este cóctel configura esa vida nueva que decimos en la necesidad de amar. Claro, ¿de dónde parte la idea de la novela? ¿Cómo es decir, oye, pues voy a escribir esta historia? ¿De dónde sale Hice un viaje a la academia hace casi una década. Sí. Para visitar a una autora mía, precisamente, bueno, ¿no? Que estaba allí como becada. Y entonces, visitando la academia, hablando con los becados y las becadas que allá había, sus ilusiones por cambiar el mundo con el arte, tal. Sí. En la iglesia de la academia, en el altar principal, vi una tumba que ponía Beatrice Sensi. Entonces eso llamó mucho mi atención y pensé que quizá uno de estos chicos podía estar allí escribiendo la historia de esta enigmática mujer del Renacimiento que los romanos han convertido en una heroína y que el 11 de septiembre, casualmente esa fecha también, pues reivindica mediante fiestas y se disfrazan con ropas del Renacimiento y tal, la figura de esta mujer que tuvo una tragedia muy grande porque era abusada por su padre y acabó asesinándolo, ¿no? El Papa del momento la mandó a justiciar y el pueblo romano la ha convertido, ya te digo, en una heroína que llega hasta nuestros días. Una bandera de los derechos y de las libertades, sobre todo, ¿no? Claro, en ese desarrollo, decíamos antes también, antes de comenzar, que se nota mucho eso, que conoces perfectamente ese mundo. No es universitario, porque no es una universidad, ellos no tienen profesores, van allí a escribir y a desarrollar sus obras, pero ese ambiente casi de colegio mayor, ¿no? Pues oye, gente llegada de muchos sitios, cada uno con sus ilusiones y sus mochilas, ¿no? Claro, ¿cómo ha sido construir estos personajes de los que detallas, yo diría que prácticamente de todos los que están allí presentes, hay mucho detalle, o sea, se conoce mucho de las vidas del protagonista y de todos los chicos y chicas que están también en la academia, ¿no? ¿Cómo es desarrollar esto y ha sido construir esa tela de araña, ¿no? de personajes?
Bueno, yo soy muy fan de las novelas de formación. Desde que con 15 años leí Nada de Carmen Laforet. Sí, Carmen Laforet. Pues sí quería escribir mi propia novela de formación. Luego estos lugares, ¿no? Donde, como tú bien dices, colegio mayor, ¿no? Con gente en una edad de los 20 años que todo está por llegar, ¿no? Total. Me parece un momento fundamental en la vida de cualquier persona, ¿no? Y entonces por eso me fijé en todo esto y quise desarrollar toda esa historia ahí en la Academia de España. Además de la Academia de España en Roma, se da la circunstancia de que en Roma pues vive otra mujer. Hablábamos de la mujer que mueve al autor o al protagonista principal a marcharse a Roma para escribir sobre esta Beatrice que nos dices, pero hay otra diva, otra estrella del arte también, otro personaje de estos magnéticos que está por allí pululando y que bueno, tiene mucho que ver en lo que le ocurre, ¿no?, al protagonista, sin contar mucha cosa, ¿no? Claro, en las novelas de formación siempre los autores enfrentan al protagonista los grandes avatares de la vida, ¿no? Y uno de ellos también era el amor, ¿no? Totalmente. Pero yo quería que fuera un amor distinto, ¿no? Que también hablara de libertades, precisamente, ¿no? Sí. Y por eso se enamora de esta pareja que vive en un palacio decadente, ¿no? Sí. Y como tú bien dices, Viola, la protagonista, que es la más valiente de los tres, ¿no? Sí. Se dedica además, es mecenas de artistas, porque es una mujer con muchísimo dinero, pero muy generosa, ¿no? Y también ayuda a los vagabundos de Roma, ¿no? A vivir, ¿no? Y les da refugio, ¿no? Y bueno, quería sobre todo que la historia de ellos se basara en el amor y no en el deseo únicamente, ¿no? O en la parte más morbosa, ¿no? Por eso he tirado de cosas como las referencias de los efebos en la antigua Roma con los maestros, ¿no? Total. Martí ve a Tomás como un maestro, le llama mucho la atención la valentía, ¿no? De Viola. Ellos como pareja ven también, ¿no? En la juventud de Martí les atrae mucho, ¿no? Sí. Y bueno, lo más difícil ha sido eso, que la novela se aguantara, ¿no? Sobre una historia de amor real. Volviendo al principio de lo que comentábamos, ¿no? Tu papel como editor y bueno, y como mecenas también, quiero decir, de muchos y muchos autores conocidísimos, ¿no? Claro, a la hora de escribir hablas de esa inseguridad, fíjate, habiéndote dedicado toda la vida a esto, pero claro, entiendo que es también normal, porque según me comentabas ahora, lo estaba pensando, tú cuando lees una obra de un autor, luego le dices, oye, pues yo no iría por aquí, yo iría por allí. Claro, esto mismo hacías contigo mismo. Según escribías aquí, bueno, pero esto es que justo es lo que yo le dije a este que no hiciera, ¿no? Sería esto lo que te pasaba. Claro, hombre, a los autores y las autoras con los que he trabajado les debo todo. Yo he aprendido este oficio con ellos, ¿no? Sí. Pero es muy fácil criticar, ¿no? El texto de otro, en cambio el tuyo es súper difícil, ¿no? Claro. Además yo estaba lleno de inseguridades, me ha costado mucho llegar hasta aquí. Claro. En realidad, desde los 11 años que gané con una redacción sobre mi abuelo en el colegio un premio, sí, yo tenía la pulsión de escribir una novela, pero al dedicarme a esto me daba mucho pudor, ¿no? Cómo lo iba a entender el mundo editorial, vosotros los periodistas, ¿no? Sí. Y finalmente pues me he hecho más mayor, he madurado algo y he dicho, bueno, ya da igual, pase lo que pase, ¿no? De hecho quería autopublicarla para evitar todo, ¿no? Pero después, cuando ya tenía la novela más armada y estaba bastante enamorado de la historia, de los personajes y tal, pensé que quizá merecía una edición en condiciones. Y entonces ahí entró otra vez la parte editor, ¿no? Sí, vi lo del premio y lo presenté con seudónimo. Y nada, la verdad es que feliz, aquí estoy. Qué bueno. De esos autores que te conocen bien y que tú conoces muy bien, ¿tienes algún feedback? ¿Les has mandado la novela? Porque claro, también hay que tener dos narices, ¿no? Oye, mira, te voy a mandar esta novela que he escrito, ¿no? Pues únicamente con Alice Kellen. Bueno, buena amiga también de BiblioKiss. Claro, Alice Kellen fue la primera persona que llamé como agente literario. Ostras. Y bueno, a día de hoy tenemos una amistad, ¿no? Es fantástico. Y una noche cenando y tal, pues le dije, oye, estoy con una novela y tal, ¿no? Y ella se ofreció a darme un feedback y tal. Qué y bueno. la verdad es que estoy muy agradecido. Qué bien, qué bien.
o sea, que está bendecida por Alice Keller, pues hombre, ¿qué más se le puede pedir? Premio Azorín de novela 2026, y además, pues oye, una de las grandes autoras, amiga también de Biblioquiz, que la ha leído y que entiendo que vamos, que tiene su bendición, ¿no? Volviendo a la historia, claro, es una novela que efectivamente habla de historias vitales, como dices, por arrancar gente en la veintena que está aprendiendo a vivir, pero también de problemas o de grandes situaciones, pues como es el descubrimiento de la sexualidad de todo tipo, también problemas y pandemias como la del SIDA, ¿no? Los años 80, que tan fuerte pegó en tantas y tantas generaciones. ¿Cómo es abordar todo eso y hacerlo como se ha hecho aquí, ¿no? Con esta elegancia y sobre todo con esta franqueza, ¿no? ¿Cómo es acercarte a eso? Pues utilicé esa época, ¿no? Decidí esa época, es una época mediados de los 80. Es una época que yo he vivido, ¿no? Yo quería hacer una novela desde la entraña y basándome en cosas que yo había vivido, ¿no? Sí. Y para mí todo el tema del SIDA para mí fue determinante. Yo tenía la edad de Martí, ¿no? Y viví mi sexualidad con muchísimo miedo. Claro. O sea, de hecho, no me atrevía a hacer nada, ¿no? Claro. Y me parecía que dentro de todos esos avatares que tenía que vivir Martí, pues estaba bien también hablar de esto, ¿no? Tengo ahora 2 sobrinas de 19 y 16 años, ¿no? Y veo también, ¿no?, cómo enfrenta a los jóvenes el sexo y tal. Ha crecido mucho todo el tema de enfermedades de transmisión sexual y tal. Sí. Y pensaba que estaba bien recordar que en su momento se vivió con mucho miedo, ¿no? Yo tuve un vecino que enfermó, que finalmente murió, ¿no? Y sobre todo en aquella época es que era terrible, ¿no? Te decían que tocándote, besándose. Sí. Entonces a mí me limitó mucho sexualmente, ¿no? Y me pareció que era algo que se podía volver a explicar, ¿no? En esta historia tenemos todos estos componentes. Al final dices, ¿no? Oye, según vais leyendo, me hace gracia como cada uno pone el acento en una cosa, tal. Pero claro, tú cuando concibes la novela, si tuvieses que resumir en 2 frases, oye, pues yo, mira, quería contar esto y transmitir esta cosa con la novela, ¿qué sería o cuál era tu idea? Y sobre todo, si ya recibiendo el feedback crees que lo has conseguido, o fíjate, pues yo pensaba que era por aquí y al final es por aquí. Pues vanidoso que lo diga, pero realmente estoy asombrado con los periodistas, todo lo que me estáis diciendo, ¿sabes? Bueno. Eso entiendo que es bueno. Eso sí, entiendo que es bueno. Yo tenía el listón muy alto, me lo puse, ¿no? Yo quería hacer yo diferencio las novelas entre las que se te quedan dentro y las que no, ¿no? Sí. Y yo quería hacer una novela de estas que se te quedan dentro. Sí, de las que vas, ¿no? Que terminas, ¿no? y sigue el molino, ¿no? Y que cierras y tienes esa sensación, ¿no? De que se ha quedado ahí los personajes, la historia, Roma, ¿no? Y tal. Y bueno, y sobre todo quería escribir una gran historia de amor, pero una historia de amor distinta, ¿no? Que tuviera que ver también con las libertades de poder ser uno mismo, ¿no? Muy bien, pues yo creo que lo has conseguido con creces, lo digo sinceramente, a mí me ha gustado mucho. La necesidad de amar, de Pablo Álvarez, Premio Azorín de novela 2026, ya está en todas las librerías. ¿Qué viene luego? La novela está ya en las librerías. Tenemos pues aquí un agente doble. Tenemos al agente literario y al autor. ¿Cómo vas a enfocar tus siguientes pasos profesionales? Pues estoy ahí escuchándoos mucho, ¿no? Para ver un poco qué es lo que ha despertado interés, para enfocarme con la siguiente. Yo creo que se lo debo al jurado, a la editorial, a vosotros que me estáis apoyando y a todos los lectores que lean esta novela. Entonces tengo ahí ya varias ideas a ver cómo sale. Pues desde aquí te invitamos a que cuando tengas la siguiente, oye, ya sabes, no tienes tu casa para presentarla. Estamos encantados de recibirte. Muchísimas gracias. Pues Pablo Álvarez es el autor de La necesidad de amar, Premio Azorín de novela 2026. En Biblioquiz seguimos desgranando lo mejor de la literatura. Este libro es una de las novelas del año, sin duda. Animamos a que la leáis, que la compréis y que disfrutéis de estos personajes tan carismáticos y tan al límite, como nos gusta a nosotros aquí en Biblioquiz.